Super Crack Estrella presenta. Despierta, Neo. La élite parece que está de alguna manera empeñada en que nos quedemos encerrados en casa, estudiar desde casa, trabajar desde casa, turismo desde casa con una realidad aumentada. La cuestión es que nos quedemos en casa, claro está por la pandemia. Dentro de poco tendremos el pasaporte COVID, y este será un paso para saber quién puede salir de casa sin límites y condicionantes, y quién no, o sea el que solo podrá salir a la vuelta de esquina para realizar algunas compras y cosas de primera necesidad. No sé tú, pero a mí esto me recuerda mucho a la película Matrix, donde vives una vida de mentira conectada o conectado a un montón de cables y una especie de realidad aumentada. ¿Qué es Matrix? Seguramente la mayoría de los que han visto la trilogía, en la cual me incluyo, no acabamos de entender en qué consiste todo el meollo que nos mostraron los hermanos Wachowski, y tuvimos que buscar y rebuscar teorías y explicaciones para poder finalmente comprender en su totalidad o casi en su totalidad esta maravillosa trilogía. Para empezar vamos a explicar y aclarar primero qué es Matrix y en qué consiste. En una guerra entre humanos y máquinas, el ser humano, basándose en que las máquinas necesitaban de la energía solar para sobrevivir, destruyó el cielo. Tras la final victoria de las máquinas, estas encontraron en el ser humano una fuente de energía alternativa con la que sobrevivir. Matrix es un programa informático creado por las máquinas como un simulador de la vida real antes de la guerra. El programa genera la ilusión de un mundo real a finales del siglo XX, año 1999 concretamente, en el que los humanos están enchufados mientras las máquinas los cultivan en campos y se abastecen de su energía para vivir. Pero no sufráis, la élite ya piensa en las futuras vacaciones sin salir de casa. Huir de una jungla de dinosaurios en el corazón de Nueva York, asistir al pintor mexicano Diego Rivera mientras pinta sus murales en el corazón de Buenos Aires, o ingresar al cuarto del rescate, donde Atahualpa prometiera a cambio de su liberación repletarlo 2 veces de plata y 1 de oro, hasta donde alcanzara su mano, pero esta vez desde la mismísima Plaza Bolívar de Cartagena de Indias. Hoy es posible gracias al uso de portales bidimensionales en realidad aumentada. Precisamente los desarrolladores británicos Adrian Seposteuka y Ruslan Sokolovsky han creado, en pleno corazón de Londres, un portal dimensional que nos permite recorrer tridimensionalmente, en realidad aumentada, la habitación donde pernoctaba, en Arles, en 1888, el ilustre pintor holandés Vincent van Gogh. Al trasponer el umbral, el usuario de esta tecnología inicia en este entorno irreal un recorrido de tricentésimo sexagésimo que busca atraer tu realidad virtual al lado de los objetos reales y viceversa, gracias a sensores, giroscopios, brújulas virtuales que poseen el iPhone y el iPad. El resultado del renderizado de esta aplicación de inmersión, sumamente hiperrealista, está enfocado en producir sensaciones interactivas extrañas que transforman el lugar y permite explorar la escena desde cualquier ángulo, en cada rincón del famoso dormitorio. Este es un nuevo concepto de explorar culturalmente los portales dimensionales que nos proporciona la realidad aumentada, tal y como si se tratase de una teletransportación donde se funden la estrategia con la creatividad, la tecnología con el arte en un mundo interactivo, refiere Posteuka. Neurocientíficos estudian el impacto en la educación de este tipo de tecnologías disruptivas que recrean pórticos tan comunes en la ciencia ficción y que unen 2 lugares distantes, separados por el espacio-tiempo, y que solo es posible con el mejor software en realidad aumentada, ARKit, desarrollado exclusivamente para iOS 11. Los educandos podrán, en breve, vivir experiencias que los conectarán de una manera diferente con nuevas dimensiones tempoespaciales. Se trata de crear la ilusión de que los objetos virtuales se colocan en el mundo real de una forma que nos permite estar inmersos en ellos. Cabe recalcar que la idea de la creación de estos portales aumentados es reciente. A principios de junio de 2017 se testeó una aplicación similar con ARKit, perteneciente al ecosistema de prototipos preparados por Apple durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores, WWDC, con el propósito de probar esta tecnología. La realidad aumentada es una tecnología que dará mucho que hablar en los próximos años. Anímate a trasponer esas barreras mortales del espacio-tiempo tal y como lo sugirieron inicialmente los desarrolladores de Apple. Otra aplicación similar que responde a principios similares de programación fue la referida a la recreación de una de las escenas más memorables del filme de terror El Aro, donde podemos ver a Samara salir de la televisión, producida por Avisex Inc. Por lo visto se habla de un experimento que ya de alguna manera trabajó en un mundo donde todo ocurría en nuestras casas. Nunca se pudo saber si este experimento fue real, pero si lo fue de seguro que pensaban en todo lo que hoy se nos viene encima.
Fard era un señor que tenía una personalidad sumamente excéntrica, por decirlo menos, pero siempre mostró determinación a cumplir aquello que consideraba su destino. Cuando emigró a los Estados Unidos, se estableció en Nueva Jersey, donde adquirió una propiedad de 80 hectáreas precisamente donde alguna vez se ubicó Ksat. Tenía la intención de instalarse en ese punto y empezar a reclutar a todo aquel individuo dispuesto a escuchar sus enseñanzas. A través de recursos financieros personales y la participación de voluntarios, Fard arrancó la edificación de un complejo habitacional con varias casas, un centro comunitario, comedor, auditorio y una serie de comodidades extras. El número de voluntarios siguió creciendo y rápidamente se integraban a la construcción de esta sede a la que bautizaron Centro Ashland. Frank y Althea Dobbs, en el libro se menciona que una vez se establecieron en Ksat, este grupo de inadaptados sociales, conformado principalmente por vagabundos, adictos y sujetos tan excéntricos como el propio Fard, empezó a vivir y trabajar en la comunidad. Sin embargo, en el grupo había dos individuos que contrastaban del resto. Se trataba de los científicos Frank y Althea Dobbs, con su propia historia increíble. Los hermanos Dobbs habían crecido en una comunidad aislada en Texas, donde supuestamente se veneraban especies extraterrestres. Se les había inculcado que unos cuantos humanos elegidos serían extraídos del planeta cuando llegara el día del juicio final. Ambos habían desarrollado investigaciones en la Universidad de Princeton en torno a un fenómeno conocido como teoría del caos cognitivo, un concepto complejo que involucraba la estimulación de ciertas zonas cerebrales para promover el desarrollo de un potencial enorme y oculto. A través de estos estímulos, los seres humanos desarrollarían habilidades mentales excepcionales como la telepatía, telequinesis, percepción extrasensorial entre otros dones psíquicos. Sus actividades fueron motivo de profunda crítica por parte de sus colegas y eventualmente terminaron expulsados de la universidad tras negarse a divulgar los resultados de sus investigaciones. Todo apunta a que los Dobbs jamás lograron titularse, pero aseguraban tener doctorado en física y psicología. Cuando escucharon sobre Wally Fard, vieron la oportunidad de compartir sus controversiales teorías con alguien que podía llegar a comprenderlos. Mediante una solicitud del propio Fard, Frank y Althea Dobbs se instalaron de forma permanente en el centro Ashland, donde los presentaron como encargados de un proyecto sumamente importante. Inicio de los experimentos en el centro Ashland. Tomaron un granero abandonado y lo convirtieron en su laboratorio particular. Aquí, pretendían poner en práctica todos sus proyectos y avanzar en los estudios sin la mirada crítica ni la reprobación de la comunidad académica. A Fard le fascinó tanto el trabajo de los hermanos Dobbs que encomendó la creación del Instituto de los Estudios del Caos, una organización que tenía por objeto promover la investigación y recaudar fondos para adquirir equipo. Los Dobbs siguieron desarrollando la idea de que estimular determinadas zonas clave en el cerebro humano promovería el poder mental, estimularía la cura del cuerpo ante cualquier enfermedad e incluso prolongaría la vida. Varios inversionistas se sintieron atraídos por las promesas milagrosas de estos científicos, por lo que empezaron a financiar estos proyectos por más extraños que les resultaran. Eventualmente, estos incentivos económicos permitieron explorar otras vías de investigación, algunas bastante extrañas. El huevo. 3 años después, los Dobbs desarrollaban un proyecto llamado El Huevo, donde los voluntarios de aquella secta eran sumergidos en cámaras de privación sensorial mientras se monitoreaban sus ondas cerebrales y elaboraban mapas de patrones deseados. A través de la experimentación con drogas, sexo, hipnosis e inductores de ondas mentales, los hermanos Dobbs pretendían develar los misterios de la mente humana, información que resultaría de suma utilidad para la próxima etapa de su investigación. Y fue en este punto que las cosas pasaron al terreno de lo inimaginable. El plan era estimular la conciencia humana a nivel cuántico, pues los científicos suponían que a través de esto se podían romper las barreras entre dimensiones paralelas, el portal. Para este fin, los hermanos Dobbs desarrollaron un dispositivo llamado máquina de cuarta generación, un emisor de pulsos eléctricos capaz de estimular ciertas áreas del cerebro e inducir una profunda percepción de la realidad. Se seleccionaron a los voluntarios más aptos para el experimento y al poco tiempo empezaron a recibir dosis controladas de pulsos eléctricos en la máquina. Para ser más claros, aquellos voluntarios sometidos al tratamiento serían capaces de percibir e interactuar en otras realidades, abriendo portales para que su conciencia pudiera viajar entre dimensiones.
Fard quedó profundamente maravillado con esta línea de investigación y destinó grandes recursos de la secta a este proyecto que bautizó como el Portal, viajes interdimensionales. Los Dobbs habrían ejecutado diversos experimentos para explorar realidades alternas. Se dice que durante uno de estos experimentos exitosos, el voluntario desapareció físicamente volviendo a materializarse tras 4 minutos, asegurando haber viajado a otra dimensión. Posteriormente, los voluntarios lograron empujar este límite hasta los 17 minutos, lo que les permitió explorar de forma más extensa las otras realidades. En cierta ocasión se encontraron con un lugar de abundante vida vegetal y agua, pero sin vestigios de la raza humana. Estos exploradores recolectaron muestras de agua, suelo y vegetación del lugar que fueron debidamente analizadas. Los planes a futuro implicaban una serie de expediciones aún más profundas y explorar minuciosamente una nueva dimensión a la que habían tenido acceso. Sin embargo, ante la evidencia de sus notables hallazgos, había un desastre a punto de suceder: la masacre en el centro Ashran. Resulta que la base del ejército estadounidense en Fort Dix, en esta misma área de Nueva Jersey, tuvo una peligrosa fuga de material radiactivo. El gobierno ordenó la evacuación inmediata de los residentes en la zona, incluidos los del centro Ashran, pero la secta se negó creyendo que los militares intentaban apoderarse del proyecto Portal. De acuerdo con algunos relatos, el personal militar ya tenía conocimiento sobre la naturaleza de estas investigaciones, e incluso se sospechaba que financiaban una parte del proyecto. Previendo los múltiples usos que podrían darle, deseaban apoderarse íntegramente del proyecto. Según lo descrito por Joseph Matheny en el libro, un grupo de militares fue desplegado en la zona para extraer a los civiles que seguían en el complejo, pero estos reaccionaron con violencia. Por órdenes del propio Wally Fard, los ocultistas se levantaron en armas y prepararon una emboscada previa a la llegada de los militares. El resultado fue una auténtica masacre con múltiples miembros de la secta muertos y otros tantos capturados. En medio del caos, un grupo que había participado en estas exploraciones dimensionales ejecutó un salto a otra realidad intentando escapar de la muerte. El fin de la secta. Matheny dice que la documentación y maquinaria relacionada al proyecto Portal fue confiscada por personal militar, quienes cargaron todo en camiones y lo llevaron a la base militar para su análisis. Frank y Althea Dobbs habrían sido arrestados, interrogados y obligados a dar continuidad al proyecto en una instalación secreta del gobierno. Fuentes no oficiales apuntan que 9 miembros del centro Ashran perdieron la vida durante el enfrentamiento con los militares, mientras que 38 individuos fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Muchos tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad con los oficiales, donde se comprometieron a jamás revelar lo que había sucedido. Se supone que Wally Fard estaba entre los detenidos, y que fue deportado en el año de 1984 recibiendo asilo en Francia. Habría dejado de existir en París en el año de 1989 por causas naturales. Las filtraciones en la década de 1990, Matheny asegura haber tenido acceso privilegiado a documentos presentados por una persona que colaboró en el centro Ashran de forma directa con el proyecto Portal. Por esta razón habría conseguido rescatar planos y registros de aquellas exploraciones interdimensionales. Este material, titulado Incunabula Catalog, fue parcialmente divulgado en Internet a comienzos de la década de 1990 y generó cierta curiosidad en ese entonces. La identidad del personaje que entregó los documentos al escritor se mantuvo en secreto. Sin embargo, Matheny reveló que al menos 15 personas lograron escapar a una dimensión alterna antes que llegaran los militares al centro Ashran. Y como la máquina de la 4ª generación fue desconectada, quedaron atrapados en otra dimensión donde planeaban fundar una colonia. El destino de estos exploradores interdimensionales es desconocido. La máquina de la 4ª generación podría ser el destino para los humanos de ahora, quizás más pronto que tarde, cuando estemos aburridos de estar encerrados en casa, esta tecnología salga de forma gratuita y todos quedemos conectados a la máquina de la 4ª generación. A fin de cuentas, de lo que se trata es de que estés fuera de este mundo, nuestro mundo, y poco importa si estás enchufado en una máquina de sueños. Es sin duda lo que podemos ver en la película Matrix. Despierta, Neo. Matrix ocurre en lo que parece ser una ciudad contemporánea de Estados Unidos. Neo, el protagonista, es un hombre joven, hacker en la noche y empleado de un gran conglomerado durante el día. Como hacker, Neo ha oído rumores de Matrix y se pregunta qué es. Extranjeros misteriosos a que él no conoce lo visitan. Sin embargo, ellos saben que es Matrix. Estos extraños le informan que Matrix es una realidad originada en un ordenador en el cual ella misma vive, y que el programa de computadora es controlado por una inteligencia artificial, AI, que ha asumido el control de la Tierra.
El año es realmente el siglo XXII, la Tierra ha sido diezmada debido a una batalla para su control entre las máquinas y los seres humanos. Matrix oculta esta acción. La superestructura de AI, inteligencia central de las máquinas, se crea y es sostenida por la energía que generan los seres humanos. Para que ellos no sepan que están siendo utilizados para alimentar a las máquinas, son criados como ganado mientras un programa de computación genera una realidad virtual llamada Matrix. Los seres humanos viven sus vidas en esta realidad originada en la computadora, pero esta existe solo en sus mentes. En la realidad, AI mantiene a los seres humanos en huevos mecánicos llenados de líquido amniótico, esto es en la película, pero ¿recuerdas lo que decía antes en ese experimento donde había una cosa que se llamaba como en la película el huevo? Eventualmente, estos incentivos económicos permitieron explorar otras vías de investigación, algunas bastante extrañas. El huevo. 3 años después, los Dobbs desarrollaban un proyecto llamado El Huevo, donde los voluntarios de aquella secta eran sumergidos en cámaras de privación sensorial mientras se monitoreaban sus ondas cerebrales y elaboraban mapas de patrones deseados. En la película Matrix, la infraestructura de AI, por consiguiente, mantiene a seres humanos vivos para generar la energía que producen. Los extranjeros son un grupo de los seres humanos que han escapado de Matrix. Nombran a su líder Morpheus. Este cree firmemente, de acuerdo a las profecías, que Neo es el salvador de la humanidad del dominio de Matrix. Un oráculo, también un ser humano escapado, ha predicho hace largo tiempo que un salvador vendría, una especie de segunda llegada, y que solo el elegido podría ver a través de la matriz y destruirla. El oráculo había dicho a Morpheus que él mismo lo encontraría. Una pregunta, que subyace en toda la película, es: si Neo es el elegido o no. Neo está dormido en su escritorio en una de las primeras escenas. Un monitor de la computadora al lado de él flashea en varias ocasiones el texto simple: despierta Neo. El mensaje es una indicación del sí mismo. En el hombre durmiente está el ego, síntoma de una psique egocéntrica. Él es inconsciente de la posibilidad de saber que hay algo más además del ego, aún no se ha despertado a la posibilidad de la existencia de un mundo exterior al que está viviendo. El mensaje siguiente aparece en su pantalla de computadora: sigue al conejo blanco. Esto tiene la conexión obvia con Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella sigue el conejo blanco en el agujero y se incorpora a un mundo fantástico. El conejo blanco en este caso, resulta ser un tatuaje el hombro de una mujer que llega a la puerta de Neo. Trinity, nuestro protagonista, decide ir con la mujer a un partido. Él sigue el conejo blanco. En los términos de Jung, la mujer, la que tiene el tatuaje del conejo blanco en su hombro, es una figura del ánima, una figura femenina del mundo terrenal que lo conduce lejos de su estado de ego al dormir. El ánima es una figura del alma para un hombre que tenga una actitud externa masculina. El ánima es como una guía en el alma o en el mundo interno de un hombre. El complemento de una mujer al ánima es el animus. La mujer con el tatuaje blanco del conejo está con otro hombre que comparte un disco de la computadora con información ilegal de Neo. El hombre dice a Neo que él será un salvador, su Jesucristo. ¿Cómo podemos saber que estamos despiertos? ¿Qué es real? Seguro que muchos de los que hemos visto la película nos hemos planteado este tipo de cuestiones y, muy probablemente, también lo hayamos hecho con anterioridad. Muchos hemos tenido la sensación de no actuar con total libertad. Muchos hemos pensado que nuestros actos están predeterminados, o muy influenciados, o que vivimos un eterno retorno constante de lo más nietzscheano. Incluso, que estamos siendo manipulados y controlados y que estamos dentro de un sueño. Matrix da respuesta a todas estas cuestiones. Es una especie de mito contemporáneo, una solución a algunos dilemas de la humanidad. Llegar a un día en la que no sepas cómo podemos saber que estamos despiertos. ¿Qué es real? La pandemia creó los cimientos para que esto sea real. La tecnología ya existe, solo hay falta que llegara el día, y no será como en la película Matrix en el siglo XXII, más bien es en estos momentos en nuestro siglo XXI, del año 2021, pura cábala 21, ¿y tú qué piensas? Quizás algún día solo estamos enganchados a una sonda en vena para alimentarnos, mientras vivimos una realidad que no es la nuestra desde tu propio hogar. En definitiva, lo que ya decía Matrix. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.